Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Sandra. Yo soy Oscar. Y vamos a empezar a contarles paso a paso, ahora sí, cómo fue que vinimos nosotros a vivir a Islandia y a trabajar de forma legal. Bienvenidos, este es nuestro canal de YouTube Colombianos en Islandia y recuerda hacer clic en la campanita para suscribirte si quieres seguir teniendo más videos como este en donde te vamos a explicar paso a paso qué fue lo que nosotros hicimos para podernos venir a vivir aquí a Islandia. Lo que vamos a hacer es responder muchas de las preguntas que ustedes nos han dejado. Yo aquí tengo escritas la mayoría de las preguntas para ir respondiéndoselas paso a paso como se los dije y vamos a ir mostrándoles todo y cada uno de los procesos que hicimos nosotros para estar hoy acá. Entonces yo te voy a hacer esas preguntas para que tú nos puedas explicar paso a paso porque como ya les dije en el video anterior, él fue el experto que hizo de verdad uno a uno cada uno de los procesos. La primera pregunta que te voy a hacer yo es la pregunta que además no me hacen. Porque todo el mundo me pregunta qué tengo que hacer, pero nadie me pregunta en dónde tengo que buscar. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que nos dejes claros. ¿En dónde podemos ir a buscar la información? Es decir, ¿cuál es la página oficial en Islandia a la que podemos entrar y de forma confiable ir y buscar, oiga, sí, estos son los paso 1, paso 2 o paso 3, todo el proceso que yo tengo que hacer para irme a vivir a Islandia? Ok, hay varias páginas del gobierno, pero la página principal y más sencillo donde vamos a ir viendo ahorita en los pantallazos que van a ir viendo en el video, donde pueden encontrar todos los documentos requeridos, se llama island.is, www.island.is. Okay. Y ahí van a encontrar toda la información que vamos a estar revisando en este video. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a island.is. En island.is pueden verlo en inglés o pueden verlo en islandés. Entonces, como podemos ver ahorita en la página es una página grande, es decir, extensa, tiene como muchas opciones. ¿A qué parte de la página debería yo dirigirme como para poder empezar a encaminarme en ese proceso? Ok, entonces esta página es la página del gobierno con la que se comunica también con sus ciudadanos o con sus residentes. Por ejemplo, ahí nosotros podemos acceder a toda nuestra información personal que tenemos en directa conexión con el gobierno. Hay un botón que es el que vamos a ver a continuación. En ese botón ustedes van a hacer clic. Ese botón es el botón que nos lleva a todo lo relacionado con el servicio de inmigración a Islandia. Quiere decir, todos los servicios que presta el gobierno para darles las herramientas con las cuales ustedes puedan o viajar como turistas o viajar como residentes, que son dos cosas diferentes. Perfecto. Y cuando ya entramos entonces a esa página, al área de dirección de inmigración, ahí nos van a salir varias opciones. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta que sé que a ti te la han hecho muchísimo por Instagram y que sé que hay muchísima confusión, porque hay dos opciones, y es la opción de si requiero visa o no, o si requiero residencia. Mejor dicho, primero por favor acláranos cuál es la diferencia entre visa y residencia, porque muchas veces la pregunta es, pero si yo no necesito visa, o sea, me puedo quedar allá. Entonces quiero que primero nos expliques cuál es la diferencia entre visa y residencia. Ok, en Islandia hay dos formas de ingresar al país. Una es por medio de una visa a las personas que requieren visa o los ciudadanos que requieren visa. Visa quiere decir el permiso para ingresar a Islandia o a la Comunidad Europea o al área Schengen. Y eso va a depender directamente de los convenios que tenga su país de origen con Islandia, la Comunidad Europea o el área Schengen. Por ejemplo, en nuestro caso, los colombianos no requerimos visa, pero vamos a revisarlo ahora mismo en la página web. Cuando estemos aquí, vamos a ir a este botón
Dirección de Inmigración. Y vamos a poder ver si necesitamos o no necesitamos tener visa para venir a Islandia, para viajar a Islandia, que es el ingreso a Islandia, al área Schengen. Y es muy diferente de una residencia. La residencia es la que le permite vivir en Islandia y trabajar en Islandia. Y esta residencia está sujeta a obligaciones, como el pago de los impuestos, como tener un seguro médico, entre otros. Entonces, lo primero que usted necesita saber es si usted necesita visa para viajar a Islandia. Simplemente hacen clic aquí y buscan el país de donde ustedes tengan su documento. En mi caso es Colombia. Los colombianos no requerimos visa para ingresar al área Schengen y solo tenemos permiso para estar hasta 90 días en un periodo de 180 días. Si tenemos la visa, eso solamente nos da la posibilidad de ingresar al país como turistas por un máximo de 90 días en no más de 180 días consecutivos. La diferencia entre la visa y la residencia es que con la residencia yo puedo vivir y puedo buscar una opción de tener un permiso para trabajar. Bueno, y ahora sí, la pregunta que tanto te han hecho. ¿Yo puedo trabajar con la visa de turista o, en mi caso, si me tocara visa, o puedo venir a Islandia a trabajar como turista? La respuesta es clara y es no. Okay. Para poder trabajar en Islandia requieres tener un permiso de trabajo y una residencia basada en el trabajo para las personas que no son miembros de la Comunidad Europea del área Schengen y las Islas Faroe. Es claro que no se puede trabajar sin estos permisos de trabajo. Entonces, muy importante, bueno, que eso nos quede claro, que es de verdad de las preguntas que más nos hacen. Uno no puede venirse a Islandia como turista y buscar un trabajo. Pues lo puedes buscar, pero no te lo van a dar. Entonces es muy importante que de verdad nos quede muy claro que para poder trabajar en Islandia necesitamos un permiso de trabajo. Y la razón para esto es porque, a diferencia de otros países, este es un país muy pequeño, 350.000 habitantes. Y es muy fácil de fiscalizar y de tener control sobre todos los pagos y movimientos bancarios que requiere un trabajador. Por ejemplo, si van a pagar un salario, el salario siempre se lo van a pagar por medio de transferencia electrónica. Aquí no se utiliza el dinero en efectivo. Entonces todo se va a hacer mediante transferencia electrónica, todo está fiscalizado y todo está conectado, interconectado entre tu identificación nacional, que se llama Kenitala, el celular, el número celular y tu cuenta bancaria. Entonces por eso no es posible trabajar sin tener todos estos requisitos previamente. ¿Qué necesito yo para poder aplicar para un trabajo en Islandia? ¿O qué necesito yo para decir, ok, voy a empezar todos mis trámites para irme a vivir a Islandia y poderme ir trabajando legalmente? Es una residencia basada en el trabajo. Esa residencia basada en el trabajo tiene unas opciones a las cuales yo puedo aplicar, dependiendo de lo que yo hago, de mi profesión y en qué yo quiero trabajar aquí en este país. Entonces vamos a definir si necesitamos o no necesitamos una residencia para poder vivir y trabajar en Islandia. Hacemos clic aquí, vamos a nuestro país de donde somos ciudadanos, en mi caso es Colombia. Aquí nos dan unas opciones, si es reunificación familiar, si es por trabajo, estudio. Bueno, nosotros venimos a trabajar, no hay nadie acá que nos vaya a solicitar. Y mediante esta respuesta nosotros podemos aplicar a una residencia basada en el trabajo.
¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo aplicar para alguna de estas 4 residencias que nos dicen aquí. La primera es para trabajo que requiere un conocimiento especializado. La otra es porque no hay mano de obra en ese momento en Islandia. Eso se da en situaciones excepcionales. Por atletas o para colaboración o servicios de contrato que usualmente son para las empresas grandes que traen a cierto personal indispensable y que requieren como esas residencias temporales para cierto personal. En nuestro caso, nosotros aplicamos para un trabajo que requiere un conocimiento experto y que no se puede suplir en el país. Entonces, nuevamente vamos a este link. Y este link nos lleva nuevamente como a la página donde se explican como más en detalle cada uno de los 4 permisos de los que uno puede aplicar. Aquí nos dicen rápidamente qué es cada uno. La aplicación de este tipo de residencia por conocimiento especializado quiere decir que es una persona que requiere el país y que no se puede suplir con los ciudadanos islandeses o que no se puede suplir con personas europeas. En mi caso, yo soy un médico especialista, no hay más cirujanos vasculares en Islandia que puedan suplir esta necesidad del hospital. Se hizo una solicitud o se envió como una oferta de empleo a Europa y no hubo ninguna respuesta. Por lo tanto, yo puedo aplicar después de todo este proceso como ciudadano que no pertenece al área Schengen o a la Comunidad Europea. ¿Y qué sería lo primero que yo tengo que hacer para poder, digamos que buscar esas opciones, las cuales ahorita me imagino nos vas a contar un poco, pero qué es lo primero que tengo que tener yo como para poder decir, listo, sí, existe la opción? Yo pienso que esa es la clave para poder uno pensar en emigrar a Islandia, es tener el primer contacto con el trabajador, con la persona que te va a dar el trabajo. Ese primer contacto es el más importante porque es el inicio de todo el proceso migratorio. Para que tú puedas inmigrar a Islandia con un permiso de trabajo y con una migración basada en el trabajo, tienes que tener ese contacto inicial con, sea un hospital, sea una empresa, sea, bueno, cualquier empresa en la cual usted pueda laborar. Ese contacto usted lo debe realizar porque ellos deben ofrecerle un trabajo, un contrato laboral. Es lo primero que se necesita para iniciar cualquier proceso migratorio. Sin antes usted hablar con ustedes lo que tienen que hacer es escribirle, por ejemplo en mi caso, escribirle al hospital, hablar con los jefes, buscar, enviar emails, hablar con ellos y llegar a la conclusión, ok, ellos me necesitan, me van a ofrecer un trabajo, ¿puedo aplicar a esta residencia o no? Y ahí inicia todo este proceso. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de residencia basada en el trabajo a las que las personas pudieran aplicar? Hay 4 tipos de residencia. El primer tipo de residencia es basada en personal con conocimiento especializado o experto. El segundo tipo es un tipo de residencia basada en la ausencia de personal laboral. Por ejemplo, si hay una escasez de un trabajo en específico, estos permisos los da el Ministerio de Trabajo de forma muy, muy puntual. Exacto, es decir, voy a poner un ejemplo, si en el hospital hay escaso, pongo el ejemplo en el hospital porque es el área que conozco, entonces digamos si llegaran a faltar enfermeros, ¿sí? Si no hubiera
hubieran enfermeros en Islandia disponibles, digamos, para el hospital, si no hubieran enfermeros en el resto de Europa disponibles o que quisieran venirse, digamos, que a trabajar ahí, en ese caso, si yo soy colombiana, que es mi caso, y aplico... Sí, eso es bien pudiera ser una importante opción, porque ¿no? Porque es que importante el eso. proceso no es solo para nosotros, el proceso también es para la empresa que nos Exacto. quiera contratar. La empresa, para poder solicitarnos a nosotros como trabajadores extranjeros fuera del área Schengen o del área europea, ellos tienen que haber solicitado una ayuda al Ministerio de Trabajo para buscar primero otros trabajadores en esa área, por ejemplo, enfermeros en Islandia. Ok, no hay más enfermeras en Islandia que puedan suplir las necesidades del hospital. Entonces se busca más allá, en las Islas Faroe, y se busca también en el área europea. No hay personas que respondan a este llamado, no hay más personas que vengan a trabajar con nosotros. Ok, en ese momento es que se puede hacer uso de esta excepción y se pueden contratar personal extranjero. O sea, por fuera de Europa. Por fuera de Europa. La tercera forma es El por ser deportistas. Hay, por ejemplo, futbolistas colombianos que han venido a trabajar a Islandia. Y la cuarta es sobre todo para empresas multinacionales que tienen un contrato con el gobierno o un contrato aquí en Islandia, pero no tienen una sede en Islandia. Entonces necesitan traer de forma temporal personas para que trabajen y que puedan residir de forma legal. Una de las preguntas que también me hacen mucho, y sé que a ti también por Instagram sobre todo, es ¿cómo puedo hacer ese primer contacto? Entonces nosotros vamos a contarles cómo hicimos nosotros ese primer contacto. Les recordamos, como les contamos en el primer video, Oscar es cirujano vascular, yo soy emergencióloga. Les vamos a contar cómo nosotros hicimos ese primer contacto, pero pues probablemente esto pueda aplicarse a las distintas profesiones, simplemente para que entiendan más o menos realmente qué fue lo que hicimos, que fue algo muy sencillo. El primer contacto que uno debe hacer, yo lo hice como se los conté, busqué en Google cirujano vascular en Reykjavik y apareció una carta en PDF, una carta de Landspítali solicitando un cirujano vascular que tuviera unas características y que tuviera la posibilidad de moverse a trabajar en Islandia a tiempo completo. Y aparecían pues los contactos y los emails. Nosotros vamos a explicarles también, vamos a mostrarles la página, por ejemplo, para el personal de salud, la página web del Landspítali, donde muestra paso a paso qué es lo que ustedes tienen que hacer, qué trabajos se necesitan en ese momento, o sea, qué personal es requerido y dónde pueden hacer ustedes las conexiones. Por ejemplo, aquí donde les vamos a mostrar. Entonces, en el área de la salud, a mí que me han preguntado muchos médicos, en el área de la salud, lo que yo siempre les explico es, miren, métanse a www.landspitali.is. Ellos ahí además tienen todo clarísimo. Usted quiere trabajar con nosotros y ahí les dicen el paso a paso. Lo otro, digamos que ahí pues contactarse por ejemplo con recursos humanos, pero si yo, por ejemplo, no sé, si yo soy cardiólogo, pues ahí me voy a buscar, ahí están los emails de absolutamente, de casi que todos los trabajadores de Landspítali. Entonces se van a cardiología y escríbanle de una vez al jefe de cardiología. Si soy gastroenterólogo, pues a gastroenterología. Si soy internista, ¿sí? Si soy enfermero, es decir, uno se va al área y empieza a escribir y a buscar el contacto, porque eso es fundamental. Si nosotros queremos hacer, digamos que las cosas de forma correcta para venirnos con un trabajo, porque de verdad y de todo corazón yo no recomiendo venirse a este país, digamos que a aventurar a ver qué pasa y voy a ver, Dios proveerá y cómo consigo un trabajo. De verdad que es duro, es difícil, no es fácil venirse a aventurar y a buscar qué puedo hacer por todo lo que ya les contamos.
Entonces, de verdad, aquí les vamos a dejar toda esta información inicial de lo que acabamos de explicarles para que puedan ustedes entrar, buscar, leer muy bien y detalladamente. Está todo, absolutamente todo clarito, explicado. Nosotros igual vamos a seguir contándoles, a seguir explicándoles lo más que podamos y cada detalle de lo que nosotros hicimos para poder estar hoy acá. Es importante, es algo diferente de forma cultural, es que aquí la gente responde los emails. Sí. Si usted escribe, por ejemplo, pidiendo ayuda o pidiendo información al Departamento de Salud, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Migración, ellos le van a responder. Y le van a responder, y si ellos no son los que pueden dar esa respuesta, están obligados a dar una orientación hacia dónde debe hacer esa pregunta. Entonces, no les dé miedo. Escriban. Si usted en el área de la salud, porque es lo que nosotros conocemos, como decía Sandra, si usted quiere preguntar si hay una opción para ustedes como trabajadores, pregunten, escriban, busquen. Ahí están realmente las cabezas y escriban a las cabezas o a cualquier mail. Yo escribí como a 8 mails. Exacto. Y de esos 8 mails, 2 me respondieron. Uno área de recursos humanos y el segundo fue directamente mi actual jefe. Ella fue la que me respondió un mail y empezamos a hablar. Después hicimos ya una entrevista virtual. Y después de la entrevista virtual, pues empezamos el proceso y así estamos acá. Entonces, ese primer contacto es fundamental. ¿Por qué? Porque se necesita el sí de esa persona. Porque como Oscar les dijo antes, esto es un proceso para uno, pero también para la empresa. Porque yo empiezo un proceso y la empresa tiene que empezar otro proceso. Porque para que a mí el ministerio me empiece a avalar todo lo que les vamos a ir contando, la empresa tiene que haberle avisado a ellos, sí, yo voy a contratar a Sandra, yo voy a contratar a Oscar, necesito que nos ayude porque pues tenemos que hacer todos los documentos. Y lo otro fundamental es que lo que tú me estabas contando, para las carreras reguladas como la nuestra, es muy importante la homologación. Sí, entonces es importante entender el macro del sistema. Eso, como que haznos un resumen de todo lo que acabamos de decir para que podamos parar este video y seguir la explicación en un siguiente video. Entonces, ¿te parece? en resumen, la primera pregunta es, para ingresar al área Schengen o al área europea o a Islandia, ¿necesito visa o no? Y eso va a depender del país de origen donde ustedes tengan. En nuestro caso, Colombia, no requerimos visa, estamos exentos de visa por 90 días como turistas y no nos da la opción de trabajo. No podemos trabajar si ingresamos como turistas. 2. Si queremos venir a vivir, necesitamos una residencia. Y si queremos trabajar, necesitamos un permiso de trabajo, que son 2 cosas diferentes. Y si mi trabajo es de una profesión regulada, como por ejemplo medicina o enfermería o algo que tenga una regulación especial, entonces yo necesito tener mi licencia. Son 3 cosas, es como un triángulo. Y las 3 cosas van de la mano. Yo necesito mi licencia, o sea, homologar mis títulos para que me puedan dar el permiso de trabajo. Y yo necesito el permiso de trabajo para que me puedan dar la residencia basada en trabajo. Una no puede existirse en la otra. Y yo necesito las 3 cosas para empezar a trabajar. Exactamente. Y quedarme a vivir acá. Antes de poder yo empezar día 1 a trabajar, yo tengo que tener todos mis papeles en regla. Y recuerden seguirnos, suscribirse al canal, que vamos Háganle a seguir. clic en la campanita, y suscripción. Para seguir, nosotros vamos a seguir montándoles más videos, contándoles el proceso paso a paso. Bye. Bye bye.